Continuando con el tema de resolver una recurrencia lineal homogénea con el método de la ecuación característica, tenemos estos 4 pasos que ya los mencionamos. Primero era a partir de un algoritmo determinábamos los tiempos, luego identificábamos la ecuación asociada. A partir de acá determinábamos las raíces y de acuerdo al tipo de raíces determinamos cuál era la solución. A partir de la solución, con las raíces, ya tenemos nuestra función que puede estar considerando dos constantes, las constantes específicas, o si tenemos los valores iniciales, tenemos bien el valor completo de la función. Si no tenemos los valores iniciales, tenemos las constantes, que las podemos utilizar y sí podemos determinar a qué orden pertenece o a qué tita pertenecería la función. Entonces, partimos del ejemplo, dijimos que el primer paso era determinar la eficiencia a partir del algoritmo, ya estaba, ese es lo que siempre realizamos. El segundo era poder identificar la ecuación asociada. Para identificar la ecuación asociada, tratamos de poner de esta forma, luego igualamos a 0, quiere decir que ponemos todos los términos de un lado para poderlo igualar a 0 y consideramos el conjunto de soluciones obtenido a partir de tn igual a x a la n. Entonces reemplazamos cada vez que utilizamos tn por x a la n. De esa manera surge el polinomio característico. Ese polinomio característico va a tener este formato que vemos acá. Fíjense que tenemos una constante por x a la n, por otra constante por x a la n menos 1 y así hasta una constante por x a la n menos k. Esto es de grado k. Vamos a ver un ejemplo para grado 2. Vamos a tomar un n mayor o igual a 2. Entonces, con esta función tenemos, pasamos todos los términos t sub algo de un lado de la igualdad. Entonces me queda esa suma lineal homogénea igual a 0. Partiendo de esa suma lineal, lo que hacemos es cambiamos y consideramos el conjunto de soluciones tn igual a x a la n. De tal manera que me queda a 0 por x a la n más a 1 por x a la n menos 1 más a 2 por x a la n menos 2 igual a 0. Ahora, esto que está acá, que es igual a 0, yo podría sacar factor común x al cuadrado. X a la n menos 2 más que x al cuadrado. Entonces yo pongo x a la n menos 2 de un lado y saco factor común de los 3 términos. Quiere decir que esta multiplicación de x menos 2 por todo este término es igual a 0. Por lo tanto, o esto es igual a 0, o x a la n menos 2 es igual a 0, o toda esta parte interna es igual a 0. X a la n menos 2 igual a 0 pasa si x es igual a 0. No lo vamos a considerar. Vamos a considerar entonces el otro caso, que esta suma sea igual a 0. Y esta suma que sea igual a 0 es calcular las raíces, las dos raíces para las cuales esta función es igual a 0. O sea que lo podemos ver de esta manera. De esta manera se soluciona utilizando Bhaskara. Entonces, la solución es encontrar las raíces para poder obtenerlos o ponerlos en forma canónica. La forma canónica o el polinomio canónico es la multiplicación de x menos cada una de las raíces. Entonces, si en nuestro caso, en nuestro ejemplo, que es encuentro dos raíces, R1 y R2, la forma canónica va a ser, el polinomio se va a poder poner como x menos 1 por x menos 2, si tengo dos raíces.
¿Está? O sea, que R sub I son las únicas soluciones de la ecuación del polinomio X. Pueden ser reales, pueden ser complejas. ¿Está? X igual a R sub I es una de las soluciones de la ecuación. Entonces vamos a determinar para estas recurrencias homogéneas soluciones para raíces iguales y raíces distintas. Entonces la solución se obtiene a partir de la fórmula. Esta es la ecuación homogénea y esta es la fórmula. La fórmula es una constante por el polinomio de n por la raíz a la n. Entonces, eso es lo mismo, o sea, resolver esta sumatoria es lo mismo que obtener esto en términos recurrentes. La función puede tener, esta función Tn puede pasar que todas las raíces sean diferentes o que sean iguales o que haya algunas iguales y otras distintas. Entonces, las fórmulas son diferentes. Si todas son raíces son diferentes, la fórmula es esta que vamos a considerar. Si las raíces son iguales, a esto en realidad consideramos lo mismo, pero considerando esta multiplicación interna. Y la sumatoria va desde 1 hasta m. Y la solución compuesta es considerar las dos soluciones, la simple y la de raíces iguales. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta ecuación homogénea y trato de utilizar la solución mediante esta fórmula. Dijimos que la función podía tener las raíces diferentes, iguales o que sea solución compuesta. Este es el ejemplo. Tn menos 4tn menos 1 más 4tn menos 2 es igual a 0. Y ya tenemos dos valores iniciales, t0 y t1. Quiere decir que podemos obtener la función completa. Tomamos la ecuación característica asociada, es reemplazar el tn por x a la n, entonces en nuestro caso sería x al cuadrado menos 4x menos 4 igual a 0. Calcular esto es calcular las dos raíces por Bhaskara. Por Bhaskara obtengo las dos raíces y las dos raíces son igual a 2. Quiere decir que tengo raíz igual a 2 con multiplicidad 2. Entonces, considero esta parte, las raíces iguales, esta parte. Entonces, para las raíces iguales considero esta fórmula. M, que era la multiplicidad, es 2, se subí por n a la i menos 1 por r a la n. Entonces, ¿cómo me queda? Son dos raíces, R1 y R2 es igual a 2. Entonces, Tn va a ser constante 1, que todavía no sé cuál es, por n a la 0 por 2 a la n, más acuérdense que desde i igual 1 hasta m, i menos 1, o sea que el primer elemento es 1. C2 por n a la 1 por 2 a la n, porque las dos raíces son dos raíces iguales con multiplicidad 2. Esto es igual a, esto pasa a ser 1 y esto pasa a ser n. Entonces esto es igual a C1 por 2 a la n más C2 por 2 a la n. Hasta acá tendría casi la función. Tengo dos constantes, C1 y C2. ¿Las podría obtener? Sí, en este caso las puedo obtener porque tengo los dos valores iniciales, T0 y T1. Entonces yo puedo utilizar esta ecuación para obtener los dos valores iniciales. Entonces en nuestro caso, para determinar las constantes C1 y C2, lo que hago es digo el valor de T2
el valor de T0 cómo sería y el valor de T1 cómo sería. Entonces T0 sería la constante 1 por 2 a la 0 más la constante 2 por 0 por 2 a la 0. Esto se me anula y esto me queda C1 por 2 a la 0, que es lo mismo que C1 por 1, que es lo mismo que C1. O sea que T0, que es igual a 0, es igual a la constante. Quiere decir que la constante ya tengo el valor de C1, que es 0. Por el otro lado tengo que T sub 1 es igual a C1 por 1 a la 1, por 1, perdón, C1 por 1 a la 0 más 2 a la 1 más C2 por 1 por 2 a la 1. ¿Está? Acá tengo 2 C1, C1 ya tengo el valor, que es, el valor de C1 es 0, entonces 2 por C1 me queda 0. T1 es igual a C2 por 2, 2C2, que es igual a 1, quiere decir que C2 es igual a 1 medio. Entonces tengo los dos valores de las constantes, quiere decir que yo mi Tn queda igual a esto, en realidad estoy diciendo que es igual a, esto es igual a 0, o sea que es igual a 1 medio por n por 2 a la n, que es lo mismo que decir n por 2 a la n menos 1. Entonces ya tengo mi valor de Tn. Este es mi resultado. Quiere decir que este resultado puedo decir que pertenece al orden de n por 2 a la n. Ya tengo a qué pertenece. ¿Tá? Veamos otro ejemplo. Supongamos que a partir del código yo determino que mis tiempos en mi algoritmo tienen esta relación. Entonces, T sub n menos 5Tn menos 1 más 6Tn menos 2 es igual a 0. Lo paso para que se sea más simple para entender. T sub n chiquita. Y a partir de acá busco la ecuación característica asociada. En este caso podría ser 2x cuadrado menos 5x más 6. Acá es un 2. Entonces, por Bhaskara puedo encontrar las raíces. Encuentro las raíces R1 igual a 3 y R2 igual a 2. Son distintas. Entonces determino mi función considerando esas dos raíces. Luego, a partir de acá, la raíz 3 y 2. Entonces T sub n es igual a la constante por la raíz 2 a la n más otra constante por la raíz 3 a la n. A partir de acá tengo mi función que está con una constante por 2 a la n, que es una raíz 2, más otra constante por 3 a la n. ¿Puedo determinar los valores de las constantes? No, porque no tengo los valores iniciales de esta función, pero sí puedo saber de qué orden pertenece esta solución. Y esta solución va a ser del orden de 3 a la n. Bueno, mismos casos entonces, todas las raíces son diferentes, tengo dos raíces y son diferentes, y vimos el caso que tengo raíces iguales, en este caso m, que era la multiplicidad, era igual a 2. Y luego también hay una solución compuesta que es algunas simples y unas iguales, y que es la suma de estas dos. Ahora, para aprenderse las ecuaciones lineales homogéneas es cuestión de hacer muchas prácticas para poder determinar. Ahora lo que vamos a ver es recurrencias lineales no homogéneas, que simplemente son bastantes parecidas a las homogéneas, pero con una característica. Las homogéneas se igualan a 0 y las no homogéneas a una función. Entonces, mi estructura de una homogénea es esta. Mi estructura de una no homogénea es igual a una función en función de n. O sea, podría ser es igual a n al cuadrado o n por n más 5, qué sé yo.